Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche de viernes, ya 22 de noviembre de 2019. Muchas gracias a quienes en este momento se están enlazando a través de nuestro portal en www.emcs.com.mx, asimismo en Facebook Live, en revistasinrecreo.com y en especialistas médicos al cuidado de su salud. Soy el doctor Rafael Aguirre Cardoza, gastroenterólogo endoscopista, y esta noche me da mucho gusto, de verdad, tener nuevamente el honor de llegar hasta ustedes con nuestro programa, un programa muy importante con información sumamente valiosa como en este programa lo sabemos hacer. Recuerde usted que Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud es el único programa del género médico en llevar información importante de primera mano en voz de expertos especialistas calificados y certificados para todos ustedes. Estamos llegando a toda la República Mexicana y a varias ciudades del extranjero, de tal manera que les agradezco muchísimo que esta noche se queden con nosotros durante la siguiente hora, que de verdad promete mucha información muy valiosa al respecto. Pero no sin antes, bueno, pues también recordarles que en nuestro canal de YouTube, en Especialistas Médicos, allí pueden seguir viendo pues las entrevistas, pueden suscribirse, darle clic en la campanita para que reciban los videos actuales que se están subiendo semana a semana, y también a través de el canal de Twitter en @oficial_EMCS, en donde también recibirá toda la información relacionada con nuestro programa. Y bueno, pues esta noche vamos a presentar a nuestro invitado y sobre la marcha charlaremos y ya les diremos el tema del cual vamos a platicar esta noche. Bienvenidos. Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud presenta al invitado de esta noche. Esta noche tengo el gusto y de verdad que le aprecio muchísimo a nuestro invitado, y me refiero al doctor Gustavo Francisco Méndez Machado, quien es especialista en cardiología, con quien estaré charlando de un tema de salud de verdad muy sensible, muy importante por lo que reviste el problema pues del cual vamos a charlar esta noche, y es obviamente relacionado con un tratamiento novedoso para la enfermedad renal crónica, inclusive hasta llegar a evitar en algunos casos la diálisis peritoneal. Pero bueno, no sin antes, doctor Méndez Machado, agradecerle primero el tiempo, la disponibilidad y sobre todo, pues si no el esfuerzo, el aprecio pues para que esté usted aquí también en este programa con nosotros. Rafael, buenas noches a tu audiencia y muchísimas gracias por la invitación. Como tú lo dijiste, es un tema de actualidad, es un tema que impacta a muchas familias que cotidianamente viven en ese país, y que de alguna manera la búsqueda de nuevas opciones terapéuticas siempre debe ser una meta de cualquier médico. Entonces es lo que prácticamente estamos haciendo aquí desde Jalapa. Claro, y es que bueno, pues lo que decía yo al anunciar precisamente el tema de esta noche, pues cuántas personas a veces, doctor Méndez Machado, en una familia llegan a padecer o a sufrir un problema de enfermedad renal crónica, sea por diabetes, sea por alguna otra causa que en un momento determinado le está generando, y muchas veces lo hemos dicho, y no en una forma pues ni despectiva ni quizá de lamento, están condenados pues a veces a decir: mi última fase de la vida será la diálisis, la hemodiálisis, en el mejor de los casos un trasplante renal, que sabemos que está costando mucho trabajo, a veces la sensibilización para la donación de órganos, la procuración de órganos. Pero creo que con esta parte que hoy nos viene usted a charlar relacionado con este tratamiento, hay una expectativa, doctor, muy buena, muy valiosa, que lo hablábamos fuera del aire y decíamos, pues si en un momento dado alguien tiene ese problema, seguramente querrá también participar y tener oportunidad de recibir este tratamiento. Sí, como lo comentas bien, Rafael, la enfermedad renal es una enfermedad cotidiana. Sí, doctor. En todos los hospitales siempre hay pacientes que están en proceso de diálisis, ya sea diálisis peritoneal ambulatoria o continua, o que desafortunadamente o también requieren hemodiálisis. Las citas de hemodiálisis muchas veces están sobrecargadas. El Seguro Social
que engloba cerca del 80% de toda la población que se dializa, Sí. por lo tanto implica un gasto y una carga en salud muy importante, a la cual tienen derecho esa población, que desafortunadamente ha perdido la capacidad del riñón de funcionar de forma apropiada. Claro. Mucho de esto se debe, desafortunadamente, al impacto que tiene la prevención de las enfermedades que conllevan al desarrollo de la enfermedad renal. La diabetes mellitus, el descontrol metabólico de manera importante, daña el riñón. La hipertensión arterial, que no está bien controlada, también daña el riñón. Claro. Problemas como incrementos en los niveles de ácido úrico. Muchos pacientes que tienen problemas de tipo de artritis reumatoide, por los medicamentos Sí. que toman de manera crónica durante muchos años, terminan con cierto grado de daño renal. Y la expectativa, de alguna manera u otra, como tú lo dices, son tratamientos paliativos que tratan de preservar la funcionalidad lo más que se puede, y cuando se pierde y ya llegan a estadios terminales, pues la diálisis peritoneal, que muchos pacientes no la aceptan, o en aquellos que tienen la oportunidad, la realización de hemodiálisis y sucesiones, en donde de manera frecuente, prácticamente cada tercer día, tendrán que estar un par de horas, unas horas, Así es, recibiendo doctor. en la máquina el proceso para la purificación de su sangre, Claro. básicamente. Claro. Los cardiólogos nos hemos tenido que involucrar en una serie de patologías que digan, bueno, ¿qué está haciendo un cardiólogo viéndolo del nefrólogo? Claro. El problema radica en que particularmente el 60-70% de los casos de pacientes que fallecen de causa renal es relacionada en este país con diabetes, y la principal causa de pacientes diabéticos que se mueren es por enfermedades del corazón. Entonces los cardiólogos, de alguna manera u otra, hemos visto cómo la correlación o la relación entre el riñón y el corazón juega un rol muy importante. Claro. Hay patología renal que me va a dañar el corazón, y hay patología cardíaca que me va a dañar el riñón. Claro. Entonces, en este juego de interrelación, el paciente llega en desarrollo de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, o llega a desarrollo de insuficiencia renal, y el paciente con insuficiencia renal tiene mayor probabilidad de desarrollar falla cardíaca, y el paciente con falla cardíaca tiene mayor probabilidad de desarrollar daño renal crónico. Así es. Entonces, esa interrelación implica que el manejo de cualquier tipo de paciente con este tipo de patología o de problemas de salud tiene que ser multidisciplinario. Así es. Ya los médicos todólogos, y eso ya no existen, Ya se acabaron. ya se acabaron. Son nuevos médicos que tenemos que tomar apoyarnos de especialistas diferentes. El trabajo, por ejemplo, en la área que nosotros trabajamos, yo tengo el apoyo de un nefrólogo, Claro. con el objetivo de evaluar cualquier dato que veamos de alguna alteración de la funcionalidad renal e iniciar el manejo preventivo, porque en las etapas terminales las opciones terapéuticas desafortunadamente no son muchas. Claro, sobre todo porque hay una situación muy importante que platicábamos, como lo comento, fuera del aire con nuestro invitado, y decíamos que a veces el decirle a un paciente, obviamente, doctor, su riñón ya está mal funcionando, ya tiene un problema renal crónico, requiere diálisis. La mayoría la rechaza o tiene la idea de que es una etapa en la que finalmente se van a quedar de por vida, en donde no va a haber un avance, y sobre todo van a tener inclusive el riesgo de fallecer. Entonces es un temor fundamentado a veces en el desconocimiento, pero muchas veces, también lo decía usted, doctor, en la manera en la que se está previniendo. Ok, se desarrolló diabetes, se desarrolló hipertensión, pero las personas difícilmente a veces cuidan su alimentación, hacen ejercicio o dicen, bueno, pues ya finalmente de algo me voy a morir. Y esa parte es la más difícil y triste. Lo más triste es que existen muchas estrategias Sí. para prevenir la progresión del daño renal. Claro. Hay fármacos que han demostrado, tanto desde el punto de vista de un paciente diabético en el control metabólico, que previenen. Un grupo de medicamentos nuevos que ya han demostrado científicamente que evitan la progresión del daño renal en pacientes diabéticos, que es un grupo de medicamentos que se llaman SGLT2, que es lo más novedoso en el tratamiento médico para el control del azúcar en los pacientes diabéticos, y previene el daño renal y el daño cardíaco. Claro. ¿Sí? Y las guías europeas y americanas ya los proponen como primera o segunda opción terapéutica. Fíjese. Desde el punto de vista del paciente hipertenso, el control adecuado de la presión arterial. Claro. Es decir, tal pareciera que todavía seguimos aquello que nos enseñaban en la escuela, de que la hipertensión arterial es el asesino silencioso, sigue siendo el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque ahora nos enfrentamos a que 1 de cada 10 pacientes tiene hipertensión resistente.
tiene 4 medicamentos y aún así cuesta trabajo controlar la presión arterial. Siguen hipertensos. Y el otro problema es las estrategias para identificar daño renal. Claro. Muchas veces no se hace el control adecuado, por ejemplo, la medición de una proteína que se genera en la orina cuando tenemos daño renal, que es la albúmina. Claro. El diagnóstico de microalbuminuria ya se ha determinado que sirve para identificar el daño renal temprano y darle un tratamiento preventivo con diferente grupo de medicamentos como inhibidores de la bloqueadores de angiotensina, que han demostrado que detienen la progresión. Una vez que ya tenemos deterioro de la tasa de filtración glomerular, que es lo que se utiliza normalmente para medir la funcionalidad del riñón, que generalmente es más fácil que lo entiendan cuál es el funcionamiento del riñón y es menor ya del 50% y empieza un deterioro progresivo, pues hay que buscar estrategias nuevas que eviten que el paciente llegue a la etapa en donde llega el médico a las 3 de la mañana en un hospital y le dice, ¿sabe qué? Don Juanito, usted hay que ponerle diálisis. Claro. Y entonces el shock emocional, porque todo el mundo ha visto a los pacientes diabéticos o pacientes que tienen diálisis peritoneal y que se infecta la diálisis, que tienen complicaciones y que desafortunadamente pues llegan a fallecer. Claro. Entonces lo ven como una etapa terminal de no hay vuelta para atrás. Bien lo comentaste tú en relación a la situación desde el punto de vista del trasplante de órganos, claro, que dista mucho de lo que debían ser las expectativas de países de países desarrollados y que es un proceso cultural. Cuando yo trabajé en cardiología siglo XXI y trabajamos en trasplante de corazón, hacíamos 6 meses, 8 meses de difusión del éxito de los trasplantes y por alguien ahí decía, no, es que se hace órgano de trasplante, se hace tráfico de órganos y nadie quería volver a donar. ¿Por qué? Porque pensaban que eso es algo cotidiano, común, claro, y obviamente deteriora mucho la posibilidad de que un individuo que está esperando un órgano que le va a cambiar la vida por completo, pues pierda esa oportunidad. Claro, sobre todo. De manera que esta información que, bueno, está compartiendo nuestro invitado, el doctor Méndez Machado, especialista en cardiología, y hoy charlando con él relacionado con un nuevo tratamiento, de verdad un tratamiento novedoso que tiene que ver y relacionado íntimamente con esta idea de no progresión o de tratar de mejorar la función renal, de verdad que es muy valioso. Fíjense que los invito a que nos hagan llegar sus preguntas, sus comentarios o lo que usted desee que pasemos al aire para que, bueno, finalmente también nuestro invitado pueda dar puntual respuesta a esas dudas, aclarar preguntas, pero seguramente habrá mucho interés porque él nos trae una información muy valiosa, de manera que no se pierda nuestro programa durante todo su desarrollo. No sin antes, fíjense, les quiero compartir algo que es muy importante y que deben saber ustedes de nuestro invitado. Pues él es médico cirujano y partero por la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara, justamente con aval universitario de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Él tiene maestría en ciencias médicas con mención honorífica también por la UNAM, avalado por la UNAM en Ciudad de México, con especialidad en cardiología, también con aval universitario de la UNAM, certificación vigente. Él tiene una amplia trayectoria profesional, docente en la investigación, con un vasto currículo que, doctor, no nos alcanzaría el tiempo, y lo digo pues respetuosamente también por esa idea pues de mandarnos la información, pero la verdad, publicaciones científicas nacionales, internacionales. Y fíjense que les voy a comentar, porque de allí estriba que nuestro invitado esté precisamente con nosotros. Actualmente él está encabezando aquí en esta ciudad capital de Jalapa, y lo voy a decir tal cual, en el Hospital Ángeles Jalapa, para el Grupo Ángeles. Ese, más que proyecto, es una fase en la cual muchos de los pacientes con enfermedad renal crónica, que estaban prácticamente a lo mejor tomando la decisión entre si me voy a dializar o a lo mejor la hemodiálisis, o me quedo como estoy y a ver cuál suerte voy a correr, este tratamiento que se está actualmente dando a esos pacientes ha cambiado la expectativa de vida en muchos de ellos, y de esto nos va a platicar más adelante nuestro invitado. Y bueno, vamos a entrar más que en materia, que ya comenzamos a platicar, doctor, aspectos muy generales relacionados con esto de la enfermedad renal asociado tanto a diabetes o a hipertensión. ¿Cuál es, más que la estadística, doctor, en la práctica diaria, que dista mucho en algunas ocasiones de las estadísticas, qué estamos viendo con estos enfermos renales crónicos asociados a diabetes o hipertensión, doctor? Pues estamos viendo que los servicios de hospitales de todo el país están llenos de pacientes. Sí. Siempre en los servicios de medicina interna, siempre tenemos por lo menos 1 o 2 pacientes que están en espera de un sitio para poderse dializar. Claro.
existe una sobresaturación de alguna manera u otra. El costo de la hemodiálisis de forma privada pues es muchas veces prohibitiva, es demasiado dinero el que tiene que gastar el individuo por sesión. Entonces el Sistema Nacional de Salud muy bien toma esa responsabilidad y le proporciona esta oportunidad a los pacientes. Desafortunadamente no es el suficiente muchas veces para ellos. Y entonces condiciona que ellos lleguen con patología cardiovascular, generalmente llegan por trastornos de infarto agudo del miocardio, que llegan con un evento vascular cerebral, una embolia cerebral. Sí. Y entonces muchas veces los tratamientos habituales que hacemos a este grupo de pacientes, pues por la patología renal muchas veces los descartan. Claro. Entonces son tratamientos más conservadores, ¿sí? Y esto conlleva que la eficacia del tratamiento pues no sea la esperada. Sí. Y entonces desafortunadamente los pacientes llegan a fallecer. Yo no sé la estadística convencional, pero estoy seguro que por lo menos en algún hospital todos los días algún paciente con falla renal desafortunadamente fallece. Sí, claro. ¿Qué se puede hacer? Se puede hacer mucho. Un mejor entrenamiento de aquellos factores que me generan el descontrol, por ejemplo, la hipertensión arterial. Claro. Los pacientes renales tienen de antemano, por la patología renal y por el antecedente de hipertensión, cifras de presión arterial mucho más altas. Y entonces tenemos que ser más estrictos en el control de la presión arterial. Y lo que vemos de forma cotidiana es que las cifras de presión arterial del individuo están por arriba. Claro. Las cifras terapéuticas que dicen los colegios o que están establecidas en las guías es que deben de tener 130-80 de presión arterial bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier momento. Generalmente decimos, no es que dormido, soñando con los angelitos, tienes 120-80. Bueno, enojado con los familiares, estresado, debe tener 130-80. Claro. Y generalmente los vemos con 150, 160, 170 de presión arterial, toman varios medicamentos para la presión arterial, no están en un control adecuado y esto genera mayor progresión de la enfermedad. A final de cuentas, la hipertensión genera una enfermación de que se van esclerosando, se van haciendo duros y fibrosos los riñones. Claro. Y dejan de funcionar. Entonces los tratamientos mejoran. Desde el punto de control metabólico, antes teníamos medicamentos que con el control metabólico era suficiente, pero hoy tenemos medicamentos que el medicamento per se ha demostrado que mejora la progresión, detiene la progresión de la enfermedad renal. Nosotros estamos por terminar un proyecto, un programa en donde utilizamos un medicamento que se llama finerenone para detener la presencia de albuminuria en pacientes renales. Este programa se termina para el próximo año y entonces analizaremos la información relacionada con la eficacia del fármaco. Por supuesto. ¿Por qué? Porque sabemos que el bloqueo de la aldosterona juega un rol muy importante en la progresión de la enfermedad del riñón. Claro. Entonces, si la bloqueamos, podemos evitar la progresión. Entonces, pero requiere nuevamente de ese manejo multidisciplinario, comunicación entre el nefrólogo y el cardiólogo, cómo vamos a manejar la presión arterial, cómo vamos a cuidar el riñón del paciente, cómo vamos a seguir de alguna manera u otra viéndolo. Cuando tenemos patologías como hiperuricemia, el ácido úrico, que la gente pues se acuerda cuando tiene la gota, la gota, los cristales de ácido úrico también dañan al riñón y muchas veces no estamos dando el tratamiento apropiado. Muchas veces la toxicidad de ciertos fármacos que pueden ser, por ejemplo, para tratamiento de cáncer, para fármacos que son relacionados, por ejemplo, con algún tipo de antibiótico terapia o, por ejemplo, para artritis reumatoide. Así es. Pues también generan cierto grado de toxicidad renal y tienen que monitorizarse. No es que no deban de utilizarse, porque si un paciente con cáncer no le da tratamiento, pues se va a morir. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es simplemente monitorizar, identificar y dar tratamiento temprano para evitar la progresión. Para el control de ácido úrico, pues hay que dar un medicamento para reducirlo, y para los medicamentos que son antiinflamatorios no esteroideos, para la artritis o aquellos medicamentos, monitorizar, vigilar y ajustar las dosis de alguna manera u otra. Claro, ¿no? Y es que es algo muy importante, doctor, que en la cultura, pues, del cuidado de la salud y a veces el autocuidado de la salud debiera estar muy bien plasmado, ¿no? ¿Qué debo de hacer? Una rutina de ejercicios, un cuidado en la alimentación que fundamentalmente juega un papel importante, ¿no? Y lo digo por experiencia con mis pacientes también. El paciente diabético, que además de todo tiene enfermedad hepática crónica, sigue bebiendo refresco de cola, sigue bebiendo, comiendo alimentos conservados,
observados y un montón de cosas, a pesar de que muchas veces les hace uno esa observación relacionada con que no está permitido, ¿no? No, sabemos que el paciente renal debe tener 2 dietas particularmente importantes. Una, regulación sobre la cantidad de proteínas que debe de ingerir para no favorecer mayor progresión. Y la otra, la regulación de los niveles de potasio, que muchas veces se nos olvida que el potasio juega un rol muy importante en el daño renal y generan trastornos de aumento de los niveles de potasio en sangre, y eso me da trastornos de ritmo cardíaco, me da bloqueos, me da descompensaciones, y el paciente llega a un estado en servicio de urgencias con un bloqueo condicionado porque tiene niveles elevados de potasio, y las opciones terapéuticas que tenemos prácticamente pues no son muy amplias para tratar este tipo de descompensaciones, ¿no? Claro, sobre todo. De manera que comenzamos a comprender a partir de lo que nos está pues explicando de manera muy clara y detallada nuestro invitado, cuál es la relación justamente de que en un paciente con enfermedad renal crónica participe un cardiólogo, lógicamente, en la atención, en el cuidado y obviamente en este tipo de tratamientos que son muy importantes. Nosotros vamos a hacer la primer pausa de este programa. Por favor, no se olvide, no se retrase mucho en enviarnos sus preguntas, sus comentarios, porque después el tiempo nos gana, nos juega un poquito en contra. Viene un aspecto muy importante de cómo todo lo que tiene que ver con el problema de la hipertensión, de la diabetes, cómo impacta en nuestro cuerpo, es decir, cómo genera el daño, por qué se va causando una enfermedad renal, por qué se va generando un trastorno en el funcionamiento de nuestros riñones. Pero bueno, por favor, regresando con nuestro invitado, charlaremos este y otros aspectos más relacionados con este importantísimo tema de la enfermedad renal crónica y un tratamiento novedoso para evitar su progresión. Estamos de regreso con todos ustedes en breve. Tener una mascota es genial. Vives más, vives sin estrés, vives sin depresión, tienes un compañero, vives feliz. Doctora Verónica López Espinosa, pediatra gastroenteróloga. Atención de niños con problemas de reflujo gastroesofágico, gastritis, estreñimiento, dolor abdominal y desnutrición con talla baja, endoscopía y colonoscopía. Clínica Médica del Este, Gobernador Herrera Tejeda, 121, Colonia Federal. Teléfono 814-8252 y 2281-100583. Cuide su salud con el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Detección temprana de cáncer de estómago y de colon, enfermedades del esófago, estómago, intestinos, hígado, páncreas, vesícula biliar y hemorroides. Consultas de lunes a sábado, previa cita. Luis Cortines, 3344, casi esquina Acueducto. Teléfono 843-3373. Tener una mascota es genial. Vives más, vives sin estrés, vives sin depresión, tienes un compañero, vives feliz. Demostrado con evidencias científicas, en Exotic Pet Healthcare nosotros te ayudamos a cuidarlos. Tenemos especialidad en animales exóticos. Además atendemos a todas las mascotas. Nos encontramos en Basurto número 58, zona centro, en Jalapa, Veracruz. Llámanos al 2288-26. Estamos de regreso con todos ustedes en este su programa Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud, y esta noche charlando precisamente con el doctor Gustavo Francisco Méndez Machado, quien es especialista en cardiología y tratando todo lo relacionado con la enfermedad renal crónica y un tratamiento novedoso precisamente para este problema y evitar su progresión, obviamente, y también incluso tratar de evitar al máximo la diálisis peritoneal, que en muchos de los
los casos, pues lógicamente llega, como lo decía nuestro invitado hace un momento, a impactar pues de manera negativa en la percepción, en el estado emocional del paciente que vive y sufre este tipo de problemas. No sin antes, bueno, pues agradecerles a quienes están siguiendo nuestra transmisión, a Luz María Flores, a Sergio Cortés, precisamente a ellos les agradezco mucho, a Carla Smart, dice aquí Luz María Flores, felicito al invitado con rigurosa bata, demuestra su imagen pulcra y profesional, felicidades, vaya qué bueno, muchísimas gracias Luz María por su comentario. Minerva Pérez, a la doctora Minerva Pérez, gracias por compartir tan importante tema. También Dulce María Aburto, magníficos galenos, muchas gracias por hacer nuestros comentarios. Nidia Sánchez desde Ciudad de México, ella comenta qué tema tan interesante, felicito al doctor Gustavo Méndez Machado por la forma de desarrollar el tema, al conductor también muchas gracias, y también a la productora, a la doctora Abigail Bello Gallardo, muchas gracias. Armando Rodríguez, él también comenta excelente tema, nos abren el amplio campo de la medicina y nos comparten sus conocimientos y experiencias al público en general. Sin duda creo que es algo que comentábamos hace un momentito, doctor, porque bueno, nuestro invitado siempre con esa inquietud pues de la información y decir hacia dónde, bueno, estamos generando este tipo de información e impacto que son muy importantes. Y doctor Méndez Machado, desde el punto de vista de cómo la enfermedad renal, vaya, se va eslabonando, decíamos, no tanto con la diabetes, la hipertensión, sino lo que comentaban, un círculo vicioso entre estas enfermedades. ¿Cuánto es el deterioro, por llamarle de esa manera, en cuanto a órganos? ¿Cuáles órganos son los que generalmente se llegan a afectar cuando, pues no nada más hay enfermedad renal, sino diabetes, hipertensión? El riñón es el único que se daña, es el que más sufre. ¿Cómo, si no la estadística, la experiencia en este sentido, doctor? Una vez que se genera un daño a nivel del riñón, el riñón controla diferentes mecanismos desde el punto de vista funcional o fisiológico para el cuerpo. Uno de ellos es el control de la presión arterial. Entonces, al desfuncionar de manera adecuada, no se produce una serie de sustancias, predominantemente a través de la secreción de aldosterona, que van a incrementarme un efecto protrombótico. Por ejemplo, es decir, me va a tener un riesgo mayor el individuo de generarme coágulos. Y entonces me puede generar trombosis en las piernas, trombosis arteriales, y me puede llevar a la presencia de un evento vascular cerebral o un infarto agudo del miocardio. El riñón produce una sustancia que se llama renina. La renina es una sustancia que está relacionada directamente con la producción de la hemoglobina, y entonces el paciente tiene anemia. Al tener el paciente anemia, se siente más cansado, se fatiga más fácil, la oxigenación de su cuerpo no es adecuada, y eso favorece un mayor deterioro de todos sus órganos, el corazón, los pulmones, el cerebro. Por eso puede haber cierto como distanciamiento del paciente. El mismo riñón va a tener ciertas correlaciones con los niveles de calcio, y entonces va a generar un estado de desmineralización. No se produce, no se regula la vitamina D de manera apropiada, entonces el cuerpo identifica que tenemos problemas de calcio y empieza a comerse los huesos. Entonces el paciente puede tener fracturas patológicas por una ligera caída, se fractura, y como tiene insuficiencia renal, pues las complicaciones son más importantes durante una cirugía, por ejemplo. Eso desde el punto de vista fisiológico. Del otro punto es el aspecto emocional y psicológico. El paciente el momento que le diagnostican que tiene insuficiencia renal, lo primero es una situación de rechazo. Y ya cuando viene la etapa de aceptación, viene en estatus de depresión. El paciente se deprime. Y entonces sabemos que cualquier paciente que tiene depresión, no importa la patología que tenga, tiene un peor pronóstico. Se siente mal, su calidad de vida se deteriora, tiene mayor riesgo de mortalidad. Entonces, también es un aspecto psicológico que debemos de trabajar, básicamente porque se sienten en patologías en donde no hay vuelta de hoja. Voy a terminar en diálisis, voy a terminar conectado a una máquina, y mi calidad de vida pues obviamente se va a mermar sustancialmente o va a disminuir importantemente. Claro, sí, doctor. Existen estrategias terapéuticas, cada uno dependiendo de las causas que condicionan el daño renal. Si el paciente es diabético, pues la prevención desde el punto de vista de prevención diabético, control de la presión arterial, control del azúcar, control de los lípidos para evitar la formación de placas de grasa, porque se forma aterosclerosis en todas las arterias. Si estamos hablando de un paciente hipertenso, pues el tratamiento apropiado para llevar cifras de presión arterial. Si estamos hablando de nefrotoxicidad, porque por ejemplo hay pacientes que tienen
tienen un daño renal más o menos estables. Van a hacerles un estudio, una fluoroangiografía, una retinografía, porque tienen una catarata, y por la administración del medio de contraste se agudiza el daño renal. ¿Por qué? Porque no se hace un tratamiento preventivo antes de la administración del medicamento. Entonces se deteriora la función renal. Entonces sí tenemos que buscar mucha prevención en ese sentido. Claro. El otro aspecto importante, y es un problema muy serio, es la automedicación. Sí, doctor. Por alguna razón en particular tendemos a creerle más al vecino, a alguien que nos dijo, como escuchamos por ahí, que a una evidencia científica validada, de demostración del beneficio de un fármaco, de un medicamento, y eso condiciona que pacientes tomen algunos medicamentos que condicionan mayor daño. Y eso es lo que hay que tener cuidado. Un paciente que tiene alteración de la funcionalidad renal debe tener un contacto estrecho con su médico para que sepa qué medicamentos no puede tomar. Claro. Los pacientes cardiópatas, por ejemplo, si tienen una gripa, no le podemos dar medicamentos que le suben la presión arterial. ¿Por qué? Porque de una manera u otra se genera más daño. Lo mismo pasa con el riñón. Un paciente que tiene renal no puede tomar cualquier tipo de antibiótico, no puede tomar cualquier tipo de analgésico, porque se genera un mucho mayor daño. Claro, es decir, hay que ser muy cuidadoso, y sobre todo lo que hemos insistido mucho, doctor, también en este programa a lo largo ya del tiempo que llevamos al aire, es en evitar al máximo la automedicación, o de hecho nula automedicación, porque muchos de los efectos que son de manera secundaria en los pacientes que tienen una enfermedad renal, diabéticos o hipertensos también, tiene que ver justamente con esto, ¿no? Tomó un medicamento y se disparó la presión, o incluso, ¿no?, las dosis de los antidiabéticos, los hipoglucemiantes, la insulina y demás, que generan a veces crisis de hipoglucemia, ¿no? Aquí, doctor, bueno, Luz María Flores Ramírez, ella hace un comentario, dice: el plátano debe eliminarse de mi plan nutricional si estoy enfermo del riñón, hablando, quiero entender, seguramente por las cuestiones del potasio. De alguna manera u otra debe tenerse cierto cuidado en la ingesta de manera adecuada. Ya existen dietas, la Asociación Americana del Riñón, por ejemplo, la Sociedad Mexicana de Nefrología, en su página de internet tienen ya las dietas que se pueden bajar, por ejemplo, en diferentes idiomas, sobre las recomendaciones de los que alimentos hay que tener mucho cuidado relacionado con los niveles de potasio. Particularmente. ¿Por qué? Porque desafortunadamente el paciente que ya es renal y que toma una serie de medicamentos y le sube el potasio es un elemento que afecta directamente al corazón y nos puede dar trastornos del ritmo que pueden llevar a una arritmia que puede ser hasta mortal. Claro. Entonces sí hay que tener mucho cuidado. No significa que no hay que comer plátano, sino que hay que llevar una dieta y una monitorización, un balance, vigilancia, un equipo multidisciplinario, un médico de confianza en donde yo le pueda preguntar: doctor, me siento mal, tengo una gripa, ¿qué puedo tomar para esa gripa? En lugar de tomar una prescripción o un especialista que me dé un medicamento que a lo mejor me puede dañar mi riñón. Claro. Y doctor Méndez Machado, pues la parte que seguramente están esperando muchos de nuestros seguidores, mucha gente del auditorio, hablar de tratamiento para la enfermedad renal crónica. La gran mayoría, pues obviamente se imagina un tratamiento médico convencional, la diálisis, la hemodiálisis, el trasplante. Usted está encabezando un, diríamos, grupo pues también multidisciplinario y no nada más nacional, sí, seguramente a nivel internacional, para el tratamiento que en la actualidad se está otorgando a pacientes con enfermedad renal crónica, doctor. Yo sí quisiera pedirle que nos comente usted, nos platique un poco de esta gran experiencia que seguramente es tratar con este, obviamente, medicamento novedoso, este tratamiento novedoso a enfermos renales crónicos, doctor. Bien, el tratamiento está enfocado básicamente a controlar una de las complicaciones que tiene el paciente con falla renal. Sí. El paciente que tiene alteración de la funcionalidad de su riñón pierde su capacidad desde el punto de vista de regulación del grado de acidez o de alcalinidad de la sangre, es decir, el denominado pH. Claro. Entonces la sangre se vuelve más ácida. Y eso condiciona que los órganos no funcionen, porque los órganos están diseñados para trabajar en un área o en un rango específico de algo que se llama el grado de acidez o alcalinidad o pH. Los pacientes renales tienen generalmente una disminución de los niveles de bicarbonato de sodio, o bicarbonato básicamente, entonces niveles de bicarbonato. Entonces durante muchos años la estrategia terapéutica para contrarrestar este grado de acidez era la administración de bicarbonato de sodio.
el que ustedes comercialmente pueden encontrar, una cucharadita o algunas de esas soluciones o tabletas efervescentes que se ponen para controlar la gastritis, pero estas vienen aunadas con sodio, y el sodio es un elemento que incrementa la presión arterial. Entonces el paciente renal tomaba el bicarbonato de sodio y esto le condicionaba un incremento en la presión arterial que ya de por sí lo tenía, y entonces condicionaba complicaciones mucho más severas a ese grupo de pacientes, de tal manera que no hay una recomendación tal establecida sobre que hay que proporcionarlo. En este concepto, un laboratorio que está en Estados Unidos, que se llama Tricida, desarrolló un medicamento que es una sal inerte. Es una sal que se administra 2 sobrecitos en medio vaso con agua, se administra por vía oral y entonces se elimina por el excremento, no se absorbe. Pero ¿qué es lo que hace? Capta todos los hidrógenos a nivel del estómago, que es los que determinan el grado de acidez de la sangre, y los elimina. De esta manera eleva los niveles de bicarbonato. Muy sorpresivamente, el estudio inicial fue realizado en 400 pacientes en Estados Unidos y en parte de Europa, y vieron que los pacientes que tomaban esta sal tenían 3 beneficios. Primero, el grado de acidez de la sangre se normalizaba. Sus niveles de bicarbonato estaban en rangos normales. Segundo, mejoraban su calidad de vida, se sentían mejor. El paciente tenía mayor fuerza para hacer actividades físicas, se sentía con una mejor dinámica. Y lo tercero, detuvo la progresión de la enfermedad. Entonces, una vez que se obtiene esa información científica, se genera un programa a nivel mundial. Un programa que son cerca de 1,600 pacientes que van a formar parte en más de 300 centros en todo el mundo, desde Europa, Asia, Estados Unidos, y varios centros, por lo menos hay 10 centros que están formando parte de este programa en México. Uno de esos centros está representado por un servidor aquí en el Hospital Ángeles Jalapa, y todo esto tiene que seguir un control estricto de bioética, un control estricto por las autoridades sanitarias, en este caso la Comisión Federal de Sanitarios, que es la COFEPRIS, y diferentes comités de ética que valoran la eficacia del tratamiento y el seguimiento de los pacientes. Sí, doctor. Nosotros tenemos ya 3 meses participando con esta estrategia, ya tenemos más de 20 pacientes que hemos podido iniciarles este proceso de ver si son candidatos para poder recibir el medicamento, y ya tenemos más de una decena de pacientes que lo están tomando. En el poco tiempo que lo han estado tomando han notado mejoría. Y eso es importante porque al final de cuentas, si toman 20 tabletas al día y les decimos que hay que tomar 2 sobrecitos más, y con eso vamos a detener la progresión, tal parece que está dando beneficios sustanciales. Nosotros en el Hospital Ángeles lideramos una unidad en donde evaluamos diferentes tipos de moléculas. Actualmente hay un proyecto que se acaba de publicar internacionalmente, que es el estudio Victoria, en donde más de 35 pacientes de la zona de Jalapa participaron en este programa para pacientes que tenían daño en su corazón y mejoraron clínicamente. Ya los resultados ya se abrieron, se van a publicar el año que entra en la reunión del Colegio Americano de Cardiólogos. Entonces, esta es una estrategia novedosa, es una estrategia totalmente diferente a lo que convencionalmente se está haciendo y que ha mostrado seguridad. ¿Por qué? Porque como es una sal inerte, no se absorbe. No pasa la sangre. No pasa la sangre, no se absorbe, entonces se elimina a través de las heces. Entonces no tenemos efectos secundarios como tales los que se hayan observado hasta el momento. Doctor, y en este contexto alguien se estará preguntando, pues, de nuestro auditorio, ¿todos los pacientes con una enfermedad renal, con cualquier grado de daño renal, pueden participar, pueden ser candidatos a recibir el tratamiento? ¿O hay criterios, obviamente, de evaluación que se hacen estrictos, pues, dada la vigilancia tan estrecha de un tratamiento ya en esta fase, pues, de su progresión en cuanto a antes de salir al mercado como tal, o en un momento determinado ya establecerse? ¿Todos son candidatos? ¿Cuáles serían en un momento dado aquellos pacientes que no puedan tener más que acceso, participación en este tratamiento, doctor? Existen diferentes criterios para poder formar parte de este programa, tanto que los incluyen como algunos que los eliminan.
Los más importantes es que deben de tener una tasa de filtración glomerular, es un funcionamiento de su riñón entre un 20 y un 40%, que no estamos hablando de etapas ya terminales en donde hay que establecer una diálisis, sino lo que pretendemos son pacientes que no se están dializando. Así es. Es decir, pacientes que no tienen diálisis ni hemodiálisis y que les vamos a dar un tratamiento para evitar que progresen, que deben de tener una tasa de filtración glomerular entre 20 y 40 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados. Y el otro aspecto importante, deben tener niveles de bicarbonato bajos. Claro. Y eso lo evaluamos mediante 2 pruebas de laboratorio, una muestra de sangre, básicamente esa es la que nos determina cómo está su nivel de bicarbonato, que debe estar entre 12 y 20 para poder ser considerado participar en este programa, y el segundo, la tasa de filtración entre 20 y 40, que el resultado se obtiene o se calcula mediante sabiendo el nivel de creatinina, podemos calcular la tasa de filtración y que sean individuos menores de 85 años. Eso es. Es decir, a lo mejor en este momento alguien que nos está viendo, está recientemente recibiendo la noticia o por meses ha postergado la idea del tratamiento con diálisis peritoneal. ¿Podría ser una alternativa, doctor, este tratamiento? Claro, indudablemente. Hay que hacer un proceso que se llama de preselección, en donde nosotros mandamos unas muestras directamente a Estados Unidos, en donde se evalúa cuál es la funcionalidad renal de ese individuo, y el segundo parámetro que tomamos nosotros es los niveles de bicarbonato. Otros parámetros que revisamos es que tengan un adecuado control metabólico, si son pacientes diabéticos, que sus niveles de calcio no estén bajos de alguna manera u otra, y que no tengan algún otro tipo de complicación o patología grave, pero generalmente eso se platica en una evaluación inicial que se tiene con el paciente, y entonces se ve y se ve la posibilidad de que pueda formar parte o no de este programa. Un punto importante es que este es un programa que no tiene costo para el paciente. Eso iba a preguntar. Es decir, el medicamento no le cuesta al paciente. Lo que le pedimos al paciente es que si llega a ser candidato, 2 cosas importantes. Uno, que si tenemos que darle el medicamento, se lo tome. Por supuesto. Religiosamente. Que no haya de que hoy me fui al cine y se me olvidó, hoy comí otras cosas y se me olvidó. No. Y segundo, que acuda a sus visitas periódicas que están programadas, porque estos programas... normalmente un paciente renal a lo mejor lo van a ver 1 o 2 veces el nefrólogo al año institucionalmente. Aquí las valoraciones son 8 veces al año. Prácticamente los vemos cada 2 semanas, tomamos muestras de sangre, hacemos electrocardiogramas, llevamos un seguimiento de bioseguridad mucho más estricto para poder identificar este tipo de alguna alteración que sugiera, si es que ya se ve, y tomar tratamientos y estrategias terapéuticas tempranas. El grupo que trabajamos está conformado por el doctor Jorge Vera, que es nefrólogo, que le está trabajando también y de forma conjunta con un servidor. Pero por la experiencia que tiene y la participación que tengo de más de 20 años de trabajar en este tipo de programas, pues el responsable específicamente soy yo a nivel nacional y a nivel internacional para el centro específicamente aquí en Jalapa. No, y que sobre todo aquí en Jalapa se cuente con esta oportunidad, doctor, cuando decía usted que los 2 requisitos fundamentales son que se tome el tratamiento y que acuda a sus chequeos. Pues bueno, yo creo que no tendría pretexto un paciente, dada la cercanía que está aquí, bueno, en Jalapa, incluso la capital, incluso algunas ciudades del estado, que puedan en un momento determinado acudir a una valoración y ya no tener que desplazarse hasta Ciudad de México, incluso a veces hasta el extranjero, para tratar de preservar la función de ese riñón. Yo creo que es una magnífica oportunidad para recibir este tratamiento. Tenemos pacientes que vienen hasta de San Andrés. Sí, claro. Vienen y ya están formando parte, ya toman el medicamento, por ejemplo, ya lo están tomando y vienen de San Andrés. Lo único que hay que venirse temprano en la mañana para llegar a la consulta, que se le evalúen, se tomen las muestras y de alguna manera u otra podamos hacer un seguimiento profesional de este tipo de programas, porque lo que comentábamos previamente, y me decías tú bien con mucha certeza, el paciente siempre quiere el mejor medicamento, que tenga mayor eficacia y que haya sido probado en alguien como yo. ¿Sí? Que alguien como un mexicano de Jalapa, Veracruz, haya recibido el medicamento y haya tenido beneficio. Pero muchas veces
y eso lo vemos desafortunadamente, estrategias terapéuticas se prueban o se validan en población escandinava, ¿sí? Suecos, finlandeses, que pues obviamente no tenemos ciertas diferencias idiosincráticas. Tan solo de raza. De raza, exactamente. Y entonces los medicamentos, por ejemplo, vemos no son antihipertensivos, dosis que son toleradas por los anglosajones o de los europeos o americanos, para los mexicanos les baja mucho la presión arterial. Entonces tenemos que hacer ajustes específicos para cada población, y es la única forma de poder obtener información científica, robusta, que puede determinar si hay un beneficio con una estrategia terapéutica. Y lo que se ha visto en los estudios iniciales es que detiene la progresión de la enfermedad. Fíjese. Algo muy importante y que seguramente más que llamar la atención será de suma importancia para todos aquellos pacientes enfermos del riñón, que bueno, más que no querer un procedimiento de diálisis u otro procedimiento adicional, que estén en ese grupo, doctor, de pacientes para recibir este tipo de tratamiento. Creo que es una oportunidad de oro que no se debe dejar pasar. Y ahorita que regresemos del siguiente corte, que ya estamos prácticamente por hacer, también preguntaremos pues algunos aspectos relacionados con la manera de poder contactar a nuestro invitado, de cómo llegar a poder formar parte de este grupo que está recibiendo el tratamiento para evitar la progresión de la enfermedad renal crónica. Pero bueno, tenemos que ir a una breve pausa. No se vaya, estamos de regreso con todos ustedes en breve. Doctor Daniel Chan Vázquez, cirujano y urólogo pediatra. Enfermedades de las vías urinarias, cirugía de hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 1410841. Y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863. Al cuidado de su salud. Y bueno, pues esta noche de verdad que tenemos justamente un tema muy importante, con información sumamente valiosa relacionada con todo lo que es la enfermedad renal crónica. Y para eso pues charlando con el doctor Gustavo Francisco Méndez Machado, especialista en cardiología, y bueno, quien nos ha dado la información, creo yo, muy importante y fundamental para tener la manera de poder comenzar a tener acceso a este tratamiento, que de verdad promete muchos aspectos relacionados con la progresión, es decir, detiene pues el daño renal avanzado o evita tan solo la idea pues de que un paciente de estos se someta a un procedimiento de diálisis peritoneal. Yo quiero aprovechar para pues bueno, agradecerles a todos quienes han estado enviando sus comentarios, sus saludos y felicitaciones. El doctor César Aburto, que está también siguiendo nuestro programa, Amanda Campos, él comenta, el doctor César, que envía felicitaciones al programa, y estoy seguro será de mucho beneficio a muchos pacientes. Pues sin duda, la verdad es que esa es la idea. Alondra Alemán también saludos, excelente tema. Alejandra Sumaya, que manda muchos saludos, y ella también felicita al programa y a nuestro invitado Manuel Joaquín Espino Aguirre, la doctora Marilú Tello Pérez, la química Olga Lidia, Griselda Ramos, ella dice felicidades a especialistas médicos al cuidado de su salud por esta valiosa entrevista al doctor Méndez Machado y promover tan importante tema. Yo creo que está, doctor, generando esa más que expectativa, bueno, la importancia que nosotros pretendíamos. Amanda Campos, ella saluda al programa, felicita al programa. Kaoli Reyes también manda felicitaciones, y es particularmente al doctor Gustavo Méndez y a ambos médicos. Muchas gracias. Yolanda Isabel Hurtado Chimal, Jorge Ramón Alonso Martínez, y la química Olga Lidia dice ampliamente recomendado el doctor Méndez Machado por su gran profesionalismo y el ser humano que es. Muchos saludos para él y para todo el equipo. Bueno, pues yo creo que sin duda
Quienes lo conocen, doctor, y lo conocemos, sabemos pues de esto que comenta la química Olga Lidia. Carlos Giovanni también está siguiendo el programa. Edgar SF manda saludos. Doctores, dice, ¿cuánto cuesta este tratamiento y qué se requiere para ser candidato? Pues ya lo decía, pero doctor, pues por favor, si nos hace el favor de informarle aquí a nuestro amigo Edgar. Claro, el costo no hay costo por el medicamento, es decir, gratuito pues en ese sentido. Es gratuito, al final de cuentas lo que necesitamos es que el paciente acuda para que lo podamos evaluar, claro, y ver si es candidato. Hay que entender que 1 de cada 3 pacientes que tienen daño renal pueden ser candidatos a recibir el medicamento. Así es. Va a haber 2 que desafortunadamente no lo sean. ¿Por qué? Porque no tienen tanta progresión de la enfermedad renal, o sus niveles de bicarbonato están normales, o la progresión de su enfermedad es mucho mayor. Tenemos ciertos criterios que cumplir porque no es para todos, desafortunadamente. Así es. Pero es una primera etapa inicial. Entonces se evalúa de forma inicial mediante unos exámenes que se mandan a Estados Unidos, no tiene costo. ¿Sí? Se hace en el Hospital Ángeles Jalapa, se hace específicamente en mi consultorio, que es el consultorio 1020, en el 10º piso. ¿Sí? Y voy a dejar los datos del número telefónico para el contacto, en donde se puede agendar una cita, y comentando que es a través de este programa en donde se obtuvo la información. Con mayor gusto, claro, pues vamos a citar una cita para evaluación. Es una evaluación integral, sea una evaluación en donde yo los reviso personalmente para ver y les explico a mayor detenimiento en qué consiste. Se toman las muestras de laboratorio que sean las necesarias, sí, y con base en esto pues vemos si es candidato o no a seguir en el programa, ¿no? Claro, es decir, evaluación cardiológica altamente especializada, evaluación por un nefrólogo altamente especializado, diríamos, la toma de las muestras, el proceso de las muestras, y todo esto conlleva un gasto que es cero pues para quien va a integrar parte de este tratamiento, y obviamente pues con profesionales y profesionistas serios en este sentido, que lógicamente están llevando a cabo este tratamiento para los enfermos renales crónicos. También Alma Mejía manda muchos saludos, Momo López también, Marta Martínez, saludos. Conozco una persona que estaría interesada en el tratamiento. Oiga, pues quédese porque el doctor Méndez Machado va a dar información muy importante. Y bueno, yo tengo muchos saludos, doctor, seguramente muchas preguntas. La licenciada Dulce le agradece, dice: agradezco al doctor Gustavo que diagnosticó un desprendimiento de retina a su mami, a la licenciada Dulce, excelente médico, muchas gracias. El ingeniero Manuel Victoria dice: mis contactos me han preguntado cuánto cuesta el tratamiento. Pues ya lo comentaba nuestro invitado, no tiene costo, hay que contactarlo directamente. En un momento más dará la información del contacto. José Ramírez, saludos desde Jalisco, un saludo también para Jalisco, todo el estado de Jalisco. Elizabeth Flores García, doctor, dice: yo tengo un familiar que tiene insuficiencia renal, dice que los riñones los tiene ya como pasas, ¿ya está crónica? Yo creo que lo más probable es que sí, hay que evaluarlo, ¿no? Claro. Es decir, muchas veces se magnifica y muchas veces se subestima. Muchas veces pensamos que no tengo ningún problema en el riñón. Y entonces, por eso de alguna manera necesitamos una evaluación. Si soy un paciente de más de 10 años de evolución, tengo que checarme cómo estaba el funcionamiento de mi riñón. Si tengo hipertensión arterial de más de 10 años de evolución, tengo que checar cómo está mi riñón. Si tengo patologías cardíacas, tengo que evaluarlo de alguna manera u otra. Pacientes que tienen, por ejemplo, diabéticos que han sufrido una amputación, por ejemplo, que les han quitado un dedito, hay que ver cómo está el riñón. Claro. ¿Por qué? Porque es la forma de prevenir y determinar cuál es el estatus de su progresión, ¿sí? Y entonces ver si son candidatos o no para este programa. Básicamente, nuevamente, los criterios más importantes es que tengan una tasa de filtración del 20 al 40%, y eso se calcula con base a una muestra de sangre de un nivel de creatinina, y la otra mediante una gasometría para medir el nivel de bicarbonato. Eso es. Y eso de que esté entre 12 y 20. Si son de esas características, puede ingresar de una manera al proceso de evaluación para poder recibir el medicamento, que aproximadamente es de 1 mes y medio. Claro. Una vez de 1 mes y medio de evaluación, entonces ya determinamos si el paciente puede ser candidato a recibirlo y reciben el medicamento. Nuevamente, el presupuesto, o sea, bueno, alguien dice, pero ¿y por qué es todo gratis? ¿No? Siempre de alguna manera nadie da nada. Nadie da nada. El presupuesto de los pagos de todos los exámenes de laboratorio, honorarios, todo lo demás, es a través de un fondo que viene dirigido directamente de la compañía que lo produce. Claro. Entonces, ella es la que evalúa y de una manera u otra pone el dinero para que podamos otorgar este tipo de procesos o de programas a gente que muchas veces de otra manera no podían ser
ser candidatos a recibirlo. No, y en la mayoría, doctor, de los más que programas pues de tratamiento, generalmente sí las empresas farmacéuticas o los laboratorios de investigación científica pues apoyan estos programas, es decir, es un programa confiable, no es una situación donde digo se regale nada, no, tiene un costo sí, pero no para el paciente, no para esa persona que va en este momento a una evaluación y que está dentro de los criterios para poder formar parte de este grupo que recibe pues los medicamentos. Y doctor, le decía yo hace un rato fuera del aire mi pregunta, ¿qué le comentan los pacientes cuando comienzan a recibir el tratamiento y usted lo cita 2 semanas después? Preguntas como cómo se ha sentido, cuál ha sido su experiencia con el tratamiento, ¿qué le dicen? Lo que estamos evaluando, por ejemplo, es una prueba muy sencilla, por ejemplo, que ha sido, me ha llamado mucho la atención, en donde le decimos al individuo que se levante 5 veces de la silla. Sí, sí. De forma continua. Y de la primera evaluación a la segunda reducen entre 2 a 3 segundos. Entonces, 2 a 3 segundos dirán, bueno, pues es muy poquito. Bueno, usted intenta en su casa levantarse 5 veces de la silla de manera continua, ¿sí? Y luego repítalo a las 2 semanas y vea si es exactamente el mismo tiempo. Entonces, un paciente renal con recibiendo este medicamento ha notado y han referido eso, que se sienten mejor, que tienen mayor, el cambio en el tono de la piel, la luminosidad que nos dicen las esposas, se le ve que le brillan mejor los ojos, está en mayor ánimo, ¿sí? Entonces, ese trabajo, lo reitero nuevamente, multidisciplinario, el trabajo cobijado de un grupo de especialistas, pues hace que el paciente, bloqueamos ese aspecto psicológico de deterioro en donde nadie me está haciendo caso, no están al pendiente de mí, no están donde ya me dejaron en una silla, ya en me una esquina, dejaron, ¿no? Exactamente, no aquí. A veces hasta es muchas veces se cansa la gente de que le estemos hablando. Oye, ¿y cómo sigue? Oye, ¿cómo se siente? Oye, ¿qué pasó? Entonces, bueno, a ver, ¿sí? Pero estamos así de incisivos porque necesitamos identificar los beneficios de alguna manera u otra. ¿Por qué? Porque el objetivo es que en mediano plazo podamos decir, este tratamiento debe tomarlo todo paciente renal. Claro. Ese es el objetivo ulterior. Y si nosotros aportamos este conocimiento para que miles de gente se beneficien, pues hay que tomar las consideraciones. Jalapa es una ciudad caracterizada, yo soy de Guadalajara, Jalisco, en donde se ha caracterizado por un nivel cultural muy alto. ¿Sí? Entonces la gente sabe de lo que se trata, es una gente culta, lee, participa, y entonces de una manera u otra es la forma de reciprocidad, pues tratar de ayudar a esa población que muchas veces por cuestiones económicas o de otro tipo de índole no tienen acceso a lo que debería ser un tratamiento ideal para ellos. Claro, ¿no? Sobre todo, y esa es la parte importante. Y bueno, si bien es cierto, lo comenta nuestro invitado, en el ámbito de reunir a esos pacientes que requieren el tratamiento, también es que es muy importante reconocer que todo lo que se hace pues fuera de una institución de salud pública, doctor, y ahí la nobleza de instituciones como el Seguro Social, pues orgullosamente formados, lo digo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pues tiene al amortiguar pues esos gastos que todo paciente tiene, y que desafortunadamente en algún momento alguien decía, aquí cuando llega un paciente a la diálisis o a la hemodiálisis o que fallece por una enfermedad renal crónica, falló la medicina preventiva, pero se falló en muchos aspectos, no solo en el equipo médico, sino lo que deseo es un momento, ¿no? La actitud del paciente antes de decir, prefiero mejorarme, pero quiero seguir comiendo lo mismo que anteriormente comía, y el deterioro siempre obviamente va a ser mayor, ¿no? Al final de cuentas es una corresponsabilidad. Sí, claro. La corresponsabilidad del paciente que va a seguir las indicaciones que uno le dé, porque al final de cuentas también tiene que cuidarse. Sí, claro. Si el paciente renal sale a la consulta y va a comerse unos camarones y unos pulpos, pues prácticamente de nada sirve, claro, toda la estrategia de educación y tratamiento, porque el daño se va a generar. Claro. O el paciente que le digamos, ¿sabes qué? Tiene un infarto, güey, me cae, lo primero que quiere es fumarse un cigarrito, ¿no? Sí, dices, pues eso no es la forma más apropiada, ¿no? Claro. Entonces sí estamos tratando de manera local aquí en Jalapa, generar áreas de excelencia en programas específicos para aportar conocimiento científico de nuevas estrategias terapéuticas para patologías cardiovasculares, para patología diabética, para patología renal específicamente, que es el pan nuestro de cada día, el que vemos cotidianamente. Hace pocos días aquí en la ciudad de Jalapa, un joven de 43 años amaneció muerto por un infarto agudo de miocardio. Sí.
Sí. No, y es que estas enfermedades cada vez están no alcanzando a los jóvenes, sino por los estilos de vida que se están llevando, ¿no? En la actualidad. Y lo digo con mucho respeto, un jovencito de 22, 23 años, bebe, fuma, no cuida la alimentación, tiene sobrepeso y problemas como lo que decía usted, el colesterol elevados, triglicéridos elevados, y jamás se percató. Así es. Hasta que ocurre un problema de estos. Doctor Méndez Machado, ¿cuál expectativa debiera tener una persona con enfermedad renal crónica ante este tratamiento? Es decir, ¿qué esperar al recibir este tratamiento? Primero, unas cosas importantes es que va a haber un grupo especializado de médicos al pendiente de él. Claro. Segundo, el objetivo más importante es tratar de que mejore su calidad de vida. Sí, claro. ¿Sí? Que detengamos la enfermedad, se detenga la progresión de la enfermedad renal y ulteriormente el individuo viva más. Así es. Los americanos, por un concepto, ellos dicen que no se puede morir un individuo, no importa que esté con miles de cables y tubado, todo lo demás. Los europeos son más del estilo que les interesa más que el individuo viva bien. Aquí es una conjunción de todo. Buscamos que el individuo viva bien, vivimos que el individuo viva más. Y eso va a condicionarle que podamos detener la progresión de la enfermedad y no lleguen a diálisis. Claro, y no lleguen a una enfermedad renal terminal. Claro. Entonces, esa es la situación en particular, que es lo que se busca con ese tipo de programas para poder beneficiar a una población que en este momento requiere algo más de tratamiento para su patología de base. Una esperanza más allá. Exacto. De donde actualmente se encuentra o quizá hasta donde le han dejado claro ver que esta situación lógicamente no tiene para más. Y doctor Méndez Machado, algo muy importante, ¿dónde lo pueden contactar? Un número de teléfono, consultorio, todo lo que nos pueda dejar. El número de teléfono es el 2281. Sí. 410820. Ok. Es el consultorio 1020, es en el 10º piso del Hospital Ángeles, aquí en Jalapa, que está ahí por las Américas. Claro. Sí, la única petición es de que se contacten primero al número telefónico para poder agendar una cita. La evaluación no tiene nuevamente ningún costo. Sí es importante que vaya con una dinámica familiar, es decir, necesitamos gente o pacientes que desafortunadamente que el entorno familiar de alguna manera sea propositivo. Sí. Porque muchas veces el paciente renal pues le interesa, pero pues no hay nadie que lo lleve. Sí. ¿No? Por alguna condición que no es tema de ni cuestionamiento ni crítica, pero sí a lo mejor tiene interés, pero que la dinámica familiar es suficiente para estar pendiente de las citas, acudir a los tiempos, en los momentos. ¿Por qué? Porque de alguna manera u otra, si es un individuo ingresa, es un individuo que al momento que ingresa un individuo, a otro individuo ya no se le da la oportunidad. Por supuesto. Entonces tiene que ser un individuo que tenga cierto compromiso de seguir un seguimiento que el programa está diseñado para hacer durante 3 años. Okay. ¿Sí? Entonces es a mediano plazo. Entonces es un esfuerzo cotidiano que hay que hacer visitas durante los primeros 3 meses, hay que venir cada 2 semanas, posteriormente cada 3 meses, y así de una manera u otra podemos incluir o pretendemos incluir el mayor número posible de pacientes aquí en Jalapa. Pero además de todo, doctor, con la ventaja y oportunidad de no llegar a la diálisis peritoneal y muchísimo menos a complicaciones mayores cuando reciban este tratamiento. Exactamente. Que creo que yo en ese aspecto diría, bueno, si algo de eso pasara, pues cumplir con las citas, con oportunidad, llegar puntuales, bueno, todo lo que esto implica y genera, ¿no? Que es muy importante. Pues ya tiene usted la información de nuestro invitado, el doctor Méndez Machado, quien envió pues sus datos de contacto, el número de consultorio en el Hospital Ángeles, donde él encabeza este estudio pues selectivo de pacientes para recibir este tratamiento novedoso que evita la progresión de la enfermedad renal crónica, inclusive evita la diálisis peritoneal, de manera que, bueno, si usted está interesado, los datos de contacto quedaron en nuestro programa, revíselo usted, y si no, a través de nosotros en Especialistas Médicos al Cuidado de su Salud, lo pondremos en contacto con el doctor Méndez Machado. Recuerde, es un tratamiento y una serie de evaluaciones totalmente gratuitas que van en beneficio fundamentalmente de la salud. Y bueno, pues enviar los últimos saludos, que también lo saludan, doctor, desde Cuauhtémoc, Chihuahua. Muchas gracias al doctor Adrián López, radiólogo, a la doctora Minerva, al ingeniero Victoria, a la licenciada Dulce, a licenciado Zoé Guzmán, a Francisco Guatemala, a la señora Miner, el señor Ricardo, la doctora Carmelita, el licenciado Rubén, la señora María Luisa, también el abuelo Bamba de un programa de infantil, la señora Oralia Estilista, la doctora Ana Rosa Ramírez, y bueno, pues también
también le mandan muchos saludos desde Colombia, y ya los criterios de inclusión y exclusión los puede usted revisar también en nuestro programa que queda grabado justamente en nuestra plataforma. Y bueno, manda Osvaldo del Rosario muchas felicitaciones al programa, al doctor invitado, también asimismo la maestra Gloria Miranda, el fotógrafo Moisés Zamora, la doctora Adriana. Y bueno, no va a ser placebo ni controlado, esto es un estudio, o diríamos un tratamiento ya dirigido a corregir pues el problema de la enfermedad renal crónica hasta evitar su progresión. Y nosotros tenemos que presentar a nuestro invitado de la semana siguiente. Si por favor nos manda producción nuestro corte, por favor. Especialistas médicos al cuidado de su salud presenta el tema de la siguiente semana. Próximo viernes 29 de noviembre, ya finalizando el mes de noviembre, tendremos de invitada a la doctora Leticia Espinoso Quiroz. Ella es especialista en genética médica y estaremos charlando con ella todo lo relacionado con la discapacidad intelectual de origen genético, el retraso mental, que bueno, antes así se le conocía. Lo estaremos charlando con nuestra invitada, de tal manera que no se pierdan nuestro programa de la semana que viene, que estará igual de interesante que todas nuestras emisiones, gracias a esa preferencia que ustedes nos han dado. Por último, enviarles saludos a la doctora Silvia Ramírez, a José María Madrigal, a Ricardo Valadez Miranda, a Marta Martínez. ¿Horario para contactarlo? ¿No hay horario, doctor? ¿O hay un horario particularmente? De 10 a 4 de la tarde. De 10 a 4 de la tarde, ahí está el dato para que puedan contactar a nuestro invitado. Nuri Martínez Hernández también manda felicitaciones y que repita su teléfono, dice, es una gran oportunidad para los pacientes, doctor. El teléfono es el 2281 sí. 410820. Perfecto, entonces 2281 410820 es el teléfono de contacto del doctor Méndez Machado. Y como lo dijo efectivamente aquí Nuri Martínez, es una gran oportunidad para muchos pacientes con enfermedad renal crónica. Pues doctor Méndez Machado, yo le aprecio mucho el tiempo, gracias, la oportunidad y el gran honor que nos hizo al estar aquí con nosotros. Rafael, muchísimas gracias por la invitación, ha sido un privilegio compartir contigo este tema que es de actualidad y darte las gracias por el esfuerzo que haces cotidianamente de informar a la población de nuevas estrategias para que estén mucho mejor. Claro, y doctor Méndez Machado queda cordialmente invitado para en otro momento compartirnos en la medida que se pueda la información que se está generando de estos casos, de estos pacientes, y obviamente quizá a charlarnos un tema de salud de la especialidad que también usted obviamente desempeña. Te agradezco mucho, Rafael. Muy amable, y para todos ustedes, de verdad que les aprecio mucho el tiempo, la oportunidad también que nos brindan al poder llegar hacia ustedes. Recuerden ustedes, soy el doctor Rafael Aguirre Cardosa, gastroenterólogo endoscopista. Cuide su salud, aquí le decimos cómo. Que tengan una excelente noche, un excelente fin de semana y nos vemos en el próximo programa. Hasta la siguiente.
Doctor Daniel Chan Vázquez, cirujano y urólogo pediatra. Enfermedades de las vías urinarias, cirugía de hernias inguinales, umbilicales, circuncisión, dolor abdominal y cirugía del aparato digestivo. Hospital Ángeles Jalapa, consultorio 410, teléfono 141-0841. Y Clínica Médica del Este, teléfono 814-8252, celular 2281-100863.